Domingo por la mañana. Campanas de la iglesia repicando desde las 7. Olor a incienso flotando entre los bancos de madera. Luz de las velas parpadeando frente a las imágenes de santos. Agua bendita en la entrada. Mojas los dedos, te persignas, avanzas. Tu abuela ya está sentada en la tercera fila, con el rosario entre los dedos, moviendo las cuentas una por una mientras murmura oraciones que aprendió de niña. Y al final de todo, el momento cumbre, la comunión, el pan convertido en cuerpo, el vino convertido en sangre. El acto más sagrado, el más cristiano, el más original de todos, ¿verdad? Mentira. Nada de eso vino de Jesús. Nada de eso está en el Nuevo Testamento como orden fundacional, clara y documentada. 0 instrucciones de construir templos con campanas. 0 manuales sobre incienso o velas rituales. 0 menciones de agua bendita en las puertas. 0 referencias a cuentas de oración en cadena. Y la comunión tal como la conoces hoy, con toda su parafernalia litúrgica, no aparece descrita en ningún evangelio como «hagan esto exactamente así cada domingo para siempre». Y sin embargo, te lo vendieron como si fuera la esencia misma del cristianismo primitivo, como si hubiera brotado del cielo directo a los apóstoles, como si Pedro, Pablo y Juan hubieran salido de Jerusalén con campanas, rosarios y agua bendita bajo el brazo. Falso, absolutamente falso. Hoy vamos a desmontar 7 prácticas que ves cada domingo en cualquier iglesia del mundo. 7 hábitos que la institución normalizó, sacralizó, convirtió en tradición sagrada, pero que tomó prestados de cultos paganos, de templos persas, de rituales egipcios, de monjes budistas, de ceremonias mitraicas. 7 costumbres que no son cristianas en origen, para nada. Y no te lo voy a contar como especulación teológica o como interpretación alternativa. Te voy a mostrar las fechas exactas, los decretos imperiales, los artefactos arqueológicos, las rutas de transmisión cultural documentadas por historiadores, filólogos y arqueólogos. Todo verificable, todo rastreable, todo en el registro histórico. Porque aquí en Sin Dogma no hacemos storytelling religioso, hacemos arqueología de la verdad, forense de evidencias, auditoría de tradiciones. Y al final de este episodio vas a regresar mentalmente a esa escena. Domingo por la mañana, campanas repicando, incienso flotando, agua bendita en la entrada, tu abuela con el rosario, la comunión elevada como hostia sagrada. Pero ya no la verás igual, porque vas a saber de dónde salió cada pieza, vas a conocer la ruta de cada símbolo, y vas a entender exactamente por qué la iglesia jamás te lo contó. Empecemos. La tesis es simple y demoledora. Las 7 prácticas que vamos a revisar hoy no nacieron en Jerusalén, no nacieron en Galilea, no nacieron en ninguna comunidad cristiana primitiva del siglo I. Nacieron en templos solares romanos, en santuarios persas dedicados a Mitra, en rituales egipcios de purificación, en monasterios budistas de India y Tibet, en ceremonias griegas de Mysterion, y la Iglesia las adoptó, una por una, siglo tras siglo, las incorporó, las renombró, las cristianizó, y luego te dijo que siempre habían sido suyas. Eso no es evolución doctrinal, eso es apropiación cultural a escala imperial. Y lo más impactante de todo esto no es que haya pasado, lo impactante es que está documentado. Hay fechas, hay decretos, hay cartas de obispos debatiendo si era correcto o peligroso adoptar tal o cual costumbre pagana. Hay tratados de apologistas cristianos del siglo II y III admitiendo abiertamente las similitudes y buscando explicaciones teológicas para justificarlas. Hay artefactos arqueológicos que muestran la continuidad visual entre un templo mitraico del siglo III y una basílica cristiana del siglo IV. Hay manuscritos, hay inscripciones, hay ruinas, todo accesible, todo estudiado, todo publicado en revistas académicas, en museos, en bibliotecas digitales abiertas. Entonces, ¿por qué no te lo contaron en catequesis?
¿Por qué tu párroco nunca mencionó que el domingo como día del Señor fue un decreto político de Constantino en 321 d.C., no una orden de Jesús? ¿Por qué tu abuela jamás supo que el rosario tiene estructura idéntica a las cuentas de oración budistas que existían 1000 años antes de Cristo? Porque la narrativa oficial depende de que tú creas en la originalidad divina, en que todo lo cristiano vino directo de Dios, sin mediación cultural, sin influencia histórica, sin préstamos de otras religiones. Esa narrativa construye autoridad, construye exclusividad, construye control, y hoy la vamos a desmantelar. Vamos a revisar 7 prácticas en secuencia. Para cada una te voy a dar origen precristiano documentado, fecha de adopción eclesial, ruta de transmisión cultural y evidencia material que puedas verificar tú mismo. No especulación, no teorías alternativas, solo datos duros, hechos históricos, registro arqueológico. Al final, tú decides qué hacer con esa información, pero al menos ya no podrás decir que no sabías. Empecemos con la más obvia, la más visible, la que se repite cada 7 días sin falta: el domingo. Práctica 1. El domingo como día de culto. Cada domingo te levantas y vas a misa. O aunque no vayas, sabes que debería ser así, porque el domingo es el día del Señor, el día sagrado, el día que Jesús instituyó para el culto cristiano, el día que los apóstoles guardaban, el día que define al cristianismo desde sus orígenes. Falso. Jesús jamás instituyó el domingo. Jesús era judío, practicante, observante, y los judíos guardaban el sábado, el Shabbat, desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Esa era la práctica de Jesús. Esa era la práctica de los apóstoles. Esa era la práctica de todas las comunidades cristianas primitivas documentadas en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo. Lee Hechos 13:14. Pablo entra en la sinagoga en día de sábado. Lee Hechos 17:2. Pablo tenía por costumbre ir a la sinagoga cada sábado. Lee Hechos 18:4. Pablo discutía en la sinagoga todos los sábados. No hay una sola referencia en todo el Nuevo Testamento a una comunidad cristiana reuniéndose en domingo, como día de culto obligatorio instituido por Jesús o por los apóstoles. Entonces, ¿de dónde salió el domingo? Del Imperio Romano, del culto al Sol Invictus, del Dies Solis, el día del sol. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino emitió un decreto que cambió la historia del cristianismo para siempre. El texto original en latín está preservado en el Código de Justiniano. Libro 13, título 12, Ley 3, dice así: que todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes descansen en el venerable día del sol, pero que los agricultores atiendan libre y plenamente el cultivo de los campos. Dies Solis, día del sol, no día del Señor, no día de la resurrección, no día cristiano, día del sol. Constantino no era cristiano cuando emitió ese decreto. Era adorador del Sol Invictus, el culto solar oficial del Imperio Romano. Y el domingo ya era sagrado en ese culto desde hacía siglos. Era el primer día de la semana planetaria greco-romana, día de Helios, día de Sol, día de luz divina. Los templos solares organizaban ceremonias públicas cada domingo. Los sacerdotes de Mitra celebraban liturgias solares cada primer día de la semana. El domingo solar era una institución religiosa consolidada en todo el Mediterráneo mucho antes de que existiera el cristianismo. Constantino simplemente extendió esa tradición solar a todo el imperio con fuerza de ley imperial. Y la Iglesia, que acababa de salir de 3 siglos de persecución y ahora tenía al emperador de su lado por primera vez en la historia, aceptó el cambio, lo adoptó, lo renombró y construyó una narrativa teológica post facto para justificarlo. Jesús resucitó en domingo, entonces el domingo es sagrado. Pero espera, si Jesús resucitó en domingo,
¿Por qué los primeros cristianos siguieron guardando el sábado judío durante 3 siglos completos? ¿Por qué Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos guardaban el sábado judío en sus comunidades y jamás mencionaron el domingo como día de culto obligatorio instituido por Jesús? Porque el domingo cristiano no existía todavía, no fue institución apostólica, fue decreto imperial, fue imposición política, fue sincretismo entre la iglesia emergente y el poder romano establecido. Y la evidencia material lo confirma sin lugar a dudas. Ve a cualquier museo de arqueología romana. Busca monedas de Constantino acuñadas entre 310 y 320 p.c., justo antes y después del decreto del domingo. ¿Qué símbolo llevan en el reverso? El Sol Invictus, un disco solar radiante con rayos emanando en todas direcciones, y la inscripción en latín Soli Invicto Comiti, al Sol Invicto, compañero del emperador. Constantino seguía adorando al sol cuando decretó el domingo sagrado. Lo seguía representando en sus monedas, lo seguía invocando en sus inscripciones públicas, y la iglesia lo sabía perfectamente. Pero necesitaba el poder político de Roma más de lo que necesitaba la coherencia teológica con Jesús. Necesitaba legitimidad imperial, necesitaba protección estatal, necesitaba dejar de ser perseguida y empezar a ser institución oficial. Entonces aceptó el domingo solar, lo cristianizó y borró 3 siglos de práctica sabática sin pestañear. Resultado: hoy, 2000 años después, 1.000 millones de cristianos en el mundo llaman sagrado a un día que Jesús jamás guardó, que los apóstoles jamás instituyeron y que proviene directamente del culto solar romano decretado por un emperador que adoraba al Sol Invictus. Esa es la práctica número 1, documentada con decreto imperial, respaldada con monedas arqueológicas, verificable en el Código de Justiniano, que cualquiera puede consultar en línea hoy mismo. Y apenas estamos comenzando. Práctica 2. El 25 de diciembre como Navidad, diciembre 25. Noche de paz. Nacimiento del Niño Jesús, Belén. Estrella. Reyes Magos. Villancicos. Árbol navideño. Intercambio de regalos. La fecha más cristiana del año. La celebración más original del cristianismo. Mentira. Jesús no nació el 25 de diciembre. Nadie sabe cuándo nació Jesús. Los evangelios no dan fecha, no dan mes, no dan estación del año con precisión suficiente. Lucas menciona pastores en el campo cuidando sus rebaños de noche, lo cual indica primavera o verano en Judea, no invierno, porque en invierno los rebaños se guardaban en establos por el frío nocturno. Pero no hay fecha exacta. 0 coordenadas temporales verificables. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, nadie celebraba el nacimiento de Jesús. 0 fiestas de Navidad documentadas. 0 tradición litúrgica de celebrar el 25 de diciembre como fecha sagrada. Los primeros cristianos celebraban la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. El nacimiento era teológicamente irrelevante para ellos. Algunos padres de la iglesia primitiva incluso consideraban que celebrar cumpleaños era una costumbre pagana que debía evitarse. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? De Roma. Otra vez. Del Festival del Sol Invictus. Otra vez. Del mismo culto solar que ya nos dio el domingo. El 25 de diciembre era la fiesta del Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto. Se celebraba en todo el Imperio Romano desde el siglo III después de Cristo. Coincidía con el solsticio de invierno en el calendario juliano, el día más corto del año, el punto de inflexión astronómico donde el sol renace y los días empiezan a alargarse otra vez. Era una fiesta masiva, pública, oficial, con procesiones callejeras, banquetes comunitarios, intercambio de regalos entre familias, decoración de espacios con ramas verdes de árboles perennes que simbolizaban vida eterna. Y no era solo romana. Los persas celebraban el nacimiento de Mitra, dios solar de origen indoiranio, el 25 de diciembre. Los griegos celebraban el nacimiento de Dionisio en la misma fecha.
Los egipcios celebraban el nacimiento de Horus, hijo de Isis y Osiris, en el solsticio de invierno. Todas las religiones solares del Mediterráneo, de Mesopotamia, de Egipto, tenían una fiesta de nacimiento del dios Sol en el solsticio de invierno. Era un patrón cultural consolidado desde milenios antes de Cristo. La Iglesia no inventó esa fecha. La robó, la cristianizó, la renombró, y te dijo que siempre había sido suya. El primer registro histórico de cristianos celebrando el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, aparece en el año 336 d.C., en Roma, en un documento llamado el Cronógrafo de 354, un calendario ilustrado que lista todas las fiestas públicas del Imperio Romano para ese año. En la sección dedicada a festividades paganas aparece 25 de diciembre, N. Invicti CM XXX, Natalis Invicti, Circenses Missus XXX, es decir, nacimiento del invicto con 30 carreras de carros en el circo máximo. Y en la sección dedicada a festividades cristianas aparece por primera vez en toda la historia documentada, 25 de diciembre, Natus Christus in Bethlehem Judeae, nacido Cristo en Belén de Judea. Misma fecha, mismo calendario, mismo formato. Solo cambiaron el nombre del Dios que nace ese día, del Sol Invicto a Cristo, de Natalis Invicti a Navidad. Y esto ocurre, no coincidentemente, bajo el emperador Constantino. Otra vez, después del decreto del domingo, después de la fusión política entre Iglesia e Imperio, después de que el cristianismo pasó de ser religión perseguida a religión tolerada y luego a religión favorecida por el Estado. No fue revelación divina, fue estrategia política. Los obispos romanos necesitaban competir con las fiestas paganas masivas que seguían siendo populares entre la población. Necesitaban ofrecer una alternativa cristiana a las celebraciones solares del 25 de diciembre. No podían eliminar la fiesta más popular del año. Entonces la absorbieron, la renombraron y declararon que Jesús había nacido ese día por tradición apostólica. Y la evidencia arqueológica es devastadora. En las catacumbas cristianas de Roma, en las basílicas primitivas del siglo IV, como Santa Constanza y Santa Pudenciana, encontramos mosaicos donde Jesús aparece representado como Helios Christos, con túnica dorada, rodeado de rayos solares emanando de su cabeza como corona radiante, montado en un carro solar tirado por caballos blancos atravesando el cielo. Exactamente igual que las representaciones del Sol Invictus en los templos paganos de Ostia, de Palmira, de Baalbek. La Iglesia no solo adoptó la fecha del nacimiento solar, adoptó la iconografía visual completa, adoptó el simbolismo lumínico, adoptó la narrativa del Dios de luz que nace en la oscuridad del solsticio. Hoy, 2000 años después, 2000 millones de cristianos en el mundo celebran el nacimiento de Cristo, en una fecha que no tiene absolutamente nada que ver con Jesús histórico, que proviene del culto solar romano, que coincide con docenas de nacimientos de dioses solares precristianos, que fue instituida por decreto episcopal en el siglo IV, no por revelación apostólica en el siglo I. Y la Iglesia lo sabe. Los teólogos académicos lo admiten en papers especializados, pero nunca te lo van a contar en la misa de Navidad. Nunca van a decir desde el púlpito: hoy celebramos una fecha que robamos del culto al Sol Invictus porque necesitábamos competir con las fiestas paganas del solsticio. Práctica número 2. Documentada en el Cronógrafo de 354. Verificada en mosaicos arqueológicos. Confirmada por historiadores de todas las corrientes académicas. Cerrada. Continuamos. Práctica 3. Uso de incienso y velas. En el culto. Entras a cualquier iglesia católica u ortodoxa del mundo. Huele a incienso. Ese olor dulce, pesado, místico que se pega en la ropa y permanece durante horas. Velas encendidas por todas partes, frente a las imágenes, en los altares laterales, en las manos de los fieles durante procesiones. Luz parpadeante, humo ascendente, atmósfera sagrada. ¿De dónde salió eso?
no de Jesús, no del Nuevo Testamento. 0 menciones de incienso como práctica cristiana instituida por los apóstoles. 0 instrucciones de quemar velas en el culto. Nada. Es más, los primeros cristianos rechazaban explícitamente el uso de incienso. Lo consideraban idolatría pagana. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, quemar incienso frente a las estatuas de los dioses era el acto central del culto pagano. Y quemar incienso frente a la estatua del emperador era la prueba obligatoria de lealtad política. Durante las persecuciones del siglo II y III, miles de cristianos fueron ejecutados precisamente porque se negaban a quemar incienso frente al emperador. Para ellos, quemar incienso equivalía a adorar falsos dioses. Tertuliano, padre de la Iglesia del siglo II, escribió: «Nosotros no compramos incienso». Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, dijo: «El incienso y las velas son cosas superfluas para el culto a Dios». Lactancio, en el siglo IV, todavía argumentaba: «¿De qué sirve a Dios el olor del incienso? Es una práctica de superstición pagana». Los primeros 3 siglos, rechazo absoluto del incienso cristiano. Entonces, ¿qué cambió? Constantino, otra vez. La fusión con Roma, otra vez. Cuando el cristianismo se convirtió en religión imperial en el siglo IV, empezó a absorber la estética ceremonial romana. Los obispos empezaron a oficiar en basílicas imperiales que antes eran tribunales o templos paganos. Adoptaron vestimentas imperiales, la dalmática, la casulla, el palio. Adoptaron protocolos de la corte imperial, procesiones, genuflexiones, besos en anillos, y adoptaron el incienso. Pero no de un día para otro. Fue gradual. Primero se usó incienso en funerales cristianos, imitando los funerales romanos donde se quemaban especias aromáticas. Luego se introdujo en procesiones solemnes, como las que acompañaban al emperador cuando entraba a un templo. Y finalmente, en el siglo V, se incorporó a la liturgia regular, quemándose en el altar durante la misa. La justificación teológica vino después. Los obispos citaron pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona incienso en el Templo de Jerusalén, pero ese era un contexto judío específico, ritualmente codificado, que Jesús jamás extendió al culto cristiano. Los apóstoles no usaban incienso. Las comunidades del siglo I no usaban incienso. El incienso cristiano no tiene continuidad apostólica, tiene continuidad pagana, y la evidencia material es contundente. Ve al Museo Británico. Busca los incensarios romanos del siglo II y III encontrados en templos de Isis, de Mitra, de Júpiter. Son idénticos en forma y función a los incensarios cristianos medievales. Mismo diseño, recipiente de bronce con tapa perforada colgando de cadenas, para quemar resinas aromáticas y generar humo ritual. Los cristianos no inventaron el objeto, lo copiaron, cambiaron el contexto, pero el artefacto es el mismo. Y lo mismo con las velas. Las velas rituales provienen de los cultos mistéricos greco-romanos. En los templos de Deméter, en Eleusis, los iniciados llevaban antorchas encendidas durante ceremonias nocturnas. En los santuarios de Mitra, las velas representaban la luz cósmica del sol venciendo la oscuridad. En los cultos domésticos romanos se encendían velas frente a los lares y penates, los dioses protectores del hogar. Los primeros cristianos también rechazaron las velas rituales. Se reunían durante el día, o si era de noche, usaban lámparas de aceite simples para iluminación práctica, no como objeto ritual. Pero a partir del siglo IV, con la construcción de grandes basílicas oscuras de piedra, las velas se volvieron necesarias para iluminación arquitectónica. Y luego, gradualmente, se ritualizaron. Velas en el altar, velas frente a iconos, velas que los fieles encienden como ofrenda de luz. Otra vez, no hay base apostólica. Hay adopción gradual de estética pagana preexistente. Hoy, 1700 años después, el olor a incienso y la luz de las velas son considerados esencialmente cristianos. Pero no lo son. Son esencialmente romanos, esencialmente paganos, cristianizados por necesidad estética y política en el siglo IV. Práctica número 3.
sin base en el Nuevo Testamento. Rechazada explícitamente por los primeros padres de la Iglesia, adoptada gradualmente después de Constantino, verificable en tratados patrísticos y en artefactos arqueológicos idénticos entre templos paganos y basílicas cristianas. Siguiente. Práctica 4. Sinos de iglesia domingo por la mañana. Las campanas de la iglesia repican llamando a misa. Ese sonido grave, metálico, que recorre kilómetros y marca el ritmo de la vida comunitaria. Bautizos, bodas, funerales, horas canónicas, todo anunciado por campanas. ¿Instrucción apostólica? No. 0 campanas en el Nuevo Testamento. 0 campanas en las comunidades cristianas primitivas. 0 campanas en los primeros 5 siglos del cristianismo documentado. Las primeras iglesias cristianas no tenían campanas. Se reunían en casas privadas, en catacumbas, en edificios discretos sin torres ni campanarios. Cuando el cristianismo se legalizó en el siglo IV y empezaron a construirse basílicas públicas, no instalaron campanas. ¿Por qué? Porque las campanas no existían todavía como tecnología ritual en el Mediterráneo. Las campanas llegaron a Europa desde Asia, específicamente desde China, donde se usaban en templos budistas y taoístas desde el siglo VI a.C. Campanas de bronce fundido, colgadas en torres, tocadas con mazos para llamar a los monjes a la oración, para marcar las horas del día, para ahuyentar espíritus malignos según la cosmología china. Esa tecnología ritual viajó por la ruta de la seda. Llegó a Persia, llegó a Bizancio, y finalmente llegó a Europa occidental en el siglo VI después de Cristo. El primer registro histórico de campanas en iglesias cristianas aparece en el año 400 d.C. en Italia. El obispo Paulino de Nola, en Campania, menciona haber instalado tintinábulos, pequeñas campanillas de bronce, en su iglesia para llamar a los fieles. Pero eran campanas pequeñas, portátiles, no las grandes campanas de torre que conocemos hoy. Las campanas de iglesia grandes, instaladas en campanarios arquitectónicos, aparecen en el siglo VII. Se difunden masivamente en el siglo VIII y IX por toda Europa bajo el impulso de Carlomagno, quien ordenó que cada iglesia y monasterio de su imperio tuviera al menos una campana para regular la vida religiosa y civil. ¿Y de dónde vino la idea de usarlas para ahuyentar demonios y purificar el aire? De las creencias populares germánicas y celtas sobre el poder mágico del sonido metálico. En la cultura germánica pre-cristiana, los herreros eran figuras sagradas porque trabajaban el metal, y el sonido del metal al ser golpeado tenía poder apotropaico, alejaba espíritus malignos. La iglesia medieval cristianizó esa creencia. Empezó a bendecir las campanas en ceremonias litúrgicas elaboradas, donde el obispo las rociaba con agua bendita, las ungía con aceite, las bautizaba con nombres de santos, y declaró que las campanas bendecidas tenían poder para ahuyentar tormentas, plagas, demonios y toda clase de males sobrenaturales. ¿Base bíblica? 0. Base apostólica? 0. Tecnología ritual importada de Asia y fusionada con supersticiones germánicas. Absolutamente. Y la evidencia arqueológica lo confirma. Las campanas cristianas más antiguas encontradas en Europa, datadas por carbono 14 entre los siglos VI y VIII, tienen inscripciones en latín mezcladas con runas germánicas. Cruces cristianas junto a símbolos celtas de protección. Sincretismo visual perfecto. Ve al Museo Nacional de Irlanda en Dublín. Busca las campanas monásticas irlandesas del siglo VII. Tienen forma de campana de vaca, no de campana china. ¿Por qué? Porque en Irlanda, donde la tecnología china aún no había llegado, los monjes cristianos empezaron a usar campanas de ganado, objetos comunes de pastoreo, como campanas sagradas. Las bendecían, las decoraban con cruces y las usaban en liturgias. Eso es adopción oportunista de objetos culturales locales, no institución apostólica universal. Hoy, 2000 años después, el sonido de las campanas es considerado tradicionalmente cristiano. Pero las campanas no tienen nada de cristiano en origen.
Son tecnología ritual china, difundida por budistas, adoptada por cristianos europeos en el siglo VI, fusionada con supersticiones germánicas sobre el poder mágico del metal, y finalmente bendecidas por obispos que inventaron teologías post facto para justificar su uso. Práctica número 4. Sin precedente en el Nuevo Testamento, sin uso en las comunidades apostólicas, importada de Asia 6 siglos después de Cristo, cristianizada mediante bendiciones litúrgicas que la fusionaron con creencias populares precristianas, documentada, verificada, cerrada. Ya vamos a mitad del camino, y lo más impactante todavía no llega. Siguiente bloque. Práctica 5. Agua bendita en la entrada del templo. Entras a la iglesia. Antes de dar un paso más, tu mano se mueve automáticamente hacia la pila de agua bendita colocada junto a la puerta. Mojas los dedos. Te persignas. Avanzas. Gesto reflejo. Ritual automático. Purificación antes de entrar al espacio sagrado. ¿Mandamiento de Jesús? No. 0 instrucciones de Jesús sobre agua bendita. 0 referencias en el Nuevo Testamento a pilas de agua en las puertas de las sinagogas o de las casas donde se reunían los primeros cristianos. 0 práctica apostólica documentada de bendecir agua para uso ritual de purificación. Es más, durante los primeros 3 siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia rechazaron explícitamente la idea de que el agua pudiera ser bendecida o santificada para uso mágico ritual. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, escribió: «El agua es agua, no cambia su naturaleza por palabras humanas». Tertuliano advirtió contra las prácticas paganas de consagrar agua en templos. ¿Por qué ese rechazo? Porque el agua ritual en la entrada de templos era práctica universal en todas las religiones del Mediterráneo antiguo. En Grecia, cada templo tenía un perirranterión, una pila de piedra llena de agua lustral colocada justo en la entrada. Los fieles debían lavarse las manos antes de entrar al recinto sagrado. Era purificación ritual obligatoria. En Roma, los templos tenían acuamaniles, recipientes de mármol o bronce con agua que los adoradores usaban para aspersión antes de acercarse al altar. En Egipto, los templos de Isis tenían estanques de agua sagrada del Nilo, donde los sacerdotes y fieles se purificaban antes de participar en ceremonias. En Persia, los templos zoroastrianos requerían ablución ritual con agua antes de entrar a la sala de fuego sagrado. Agua en la entrada del templo, para código cultural universal de purificación precristiana. Los primeros cristianos lo sabían, y por eso lo evitaron. No querían parecerse a los paganos. No querían que su culto fuera confundido con religiones de misterio, que dependían de objetos mágicos y gestos rituales externos. Entonces, ¿qué cambió? Constantino, otra vez, la Basílica Imperial, otra vez. Cuando el cristianismo empezó a construir grandes templos públicos en el siglo IV, adoptó la arquitectura basilical romana, y con la arquitectura vinieron los protocolos. Las basílicas romanas, que originalmente eran tribunales civiles y salones imperiales, no templos religiosos, tenían fuentes de mármol en los atrios donde la gente se lavaba antes de entrar. Era higiene pública, no ritual religioso. Pero cuando esas basílicas se convirtieron en iglesias cristianas, las fuentes permanecieron, y gradualmente, durante los siglos IV y VI, se ritualizaron. Los obispos empezaron a bendecir el agua, a declarar que tenía poder espiritual, a enseñar que mojarse con esa agua alejaba al demonio y purificaba el alma. ¿De dónde salió esa teología? De la fusión con creencias populares germánicas y celtas. En la Europa del Norte, el agua de manantiales y ríos tenía poder mágico en las religiones precristianas. Existían pozos sagrados dedicados a diosas de la fertilidad. Existían rituales de aspersión con agua para protección contra espíritus malignos. Cuando los misioneros cristianos llegaron a esas regiones en los siglos V y VII,
No eliminaron esas creencias, las cristianizaron. Tomaron los pozos sagrados celtas y los dedicaron a santos cristianos. Tomaron los rituales de aspersión germánicos y los convirtieron en bendición con agua bendita. Cambiaron los nombres de las divinidades, pero mantuvieron la estructura de creencia. Agua ritualmente consagrada tiene poder protector sobrenatural. Y esa fusión regresó al Mediterráneo. Se consolidó, se volvió práctica universal. Para el siglo IX, cada iglesia cristiana en Europa tenía pilas de agua bendita en la entrada. Y los obispos habían desarrollado liturgias elaboradas para consagrar esa agua, oraciones en latín, señales de la cruz, mezcla con sal bendita, exorcismo del agua para expulsar demonios acuáticos. Base apostólica, 0. Continuidad con práctica pagana greco-romana y fusión con creencias germano-celtas, absoluta. Y la evidencia arqueológica es perfecta. Ve a cualquier museo de arqueología clásica. Compara las pilas de agua lustral griegas del siglo V a.C. con las pilas de agua bendita cristianas del siglo IX después de Cristo. Son idénticas, misma forma, mismo material, misma ubicación arquitectónica, entrada del templo, misma función, purificación ritual antes de acceder al espacio sagrado. Los cristianos no inventaron el objeto, lo heredaron, le cambiaron el nombre, le construyeron una teología justificatoria y te dijeron que siempre había sido cristiano. Práctica número 5. Rechazada explícitamente por los primeros cristianos porque la identificaban como costumbre pagana, adoptada gradualmente después de Constantino por necesidad arquitectónica al heredar basílicas romanas con fuentes. Fusionada con creencias populares germano-celtas sobre el poder mágico del agua. Ritualizada mediante liturgias de bendición inventadas entre los siglos VI y IX. Verificable en tratados patrísticos tempranos que rechazan consagrar agua. Verificable en pilas arqueológicas idénticas entre templos paganos y cristianos. Verificable en manuales litúrgicos medievales que describen ceremonias de bendición sin precedente apostólico. Y aquí está el punto clave. La forma física del objeto y su función ritual permanecieron inalteradas por 2000 años. Solo cambió el nombre de la autoridad que lo consagra. Antes era el sacerdote de Zeus, ahora es el sacerdote católico. Pero el gesto es el mismo: mojar los dedos en agua ritualmente preparada antes de entrar al espacio donde reside lo divino. Eso no es evolución doctrinal cristiana, eso es continuidad de estructura pagana bajo vocabulario cristiano. Práctica 5. Documentada, cerrada. Ahora viene lo verdaderamente impactante. Las dos últimas prácticas conectan directamente con los misterios orientales, con cultos que fueron competencia directa del cristianismo primitivo, y donde las similitudes son tan obvias que los propios apologistas cristianos del siglo II tuvieron que inventar explicaciones sobrenaturales para justificarlas. Continuamos. Práctica 6. Rosario. Cuentas de oración. Tu abuela en la tercera fila de la iglesia. Rosario entre los dedos, moviendo las cuentas una por una. 50 avemarías, 5 misterios, décadas completas recorridas con la yema del pulgar mientras los labios murmuran oraciones en voz baja. Imagen icónica del catolicismo. Objeto esencialmente cristiano. Devoción mariana por excelencia. Falso. El rosario no fue inventado por cristianos. No fue revelado a Santo Domingo en 1214, como cuenta la leyenda piadosa. No tiene origen europeo ni mediterráneo. El rosario es tecnología ritual asiática, budista, hindú, anterior a Cristo por más de 1000 años. Y no estamos hablando de similitudes simbólicas vagas. Estamos hablando del mismo objeto físico, misma estructura material, misma función cognitiva, misma técnica de uso. Comparemos. Rosario católico. 50 cuentas pequeñas divididas en 5 décadas de 10, separadas por cuentas más grandes. Total, 59 cuentas. Se recorre con los dedos mientras se repiten oraciones vocales de forma rítmica y repetitiva.
El movimiento táctil de las cuentas ayuda a mantener la concentración y cuenta automáticamente el número de repeticiones sin necesidad de pensar en ello. Mala budista. 108 cuentas pequeñas, o 54, o 27, dependiendo de la tradición. Se recorre con los dedos mientras se repiten mantras de forma rítmica y repetitiva. El movimiento táctil de las cuentas ayuda a mantener la concentración y cuenta automáticamente el número de repeticiones sin necesidad de pensar en ello. Idéntico. Estructura, función, técnica de uso, propósito cognitivo. Y el mala budista existía desde el siglo VI a.C., documentado en textos sánscritos, representado en esculturas de Buda del siglo II a.C., donde aparece sosteniendo las cuentas. Difundido por toda Asia, India, Tíbet, China, Japón, Corea, cada tradición con su propia variante de número de cuentas y tipo de material. Los hindúes usaban japamalas, 108 cuentas de Rudraksha o Tulsi, para recitar mantras devocionales desde tiempos védicos. Los musulmanes adoptaron la misma tecnología, el tasbih o misbahá, 99 cuentas para recitar los 99 nombres de Alá. Los sikhs usan el mala de 108 cuentas para recitar el Waheguru. Cuentas de oración, tecnología cognitiva universal para facilitar recitación repetitiva sin carga mental de contar. No es revelación cristiana, es herramienta práctica desarrollada por culturas contemplativas orientales y adoptada por todas las tradiciones que necesitaban resolver el mismo problema técnico: cómo repetir 1000 veces la misma oración sin perder la cuenta y sin que el acto de contar distraiga de la oración misma. ¿Cómo llegó a Europa? Ruta documentable. Paso por paso. Los monjes budistas llevaron el mala a Persia en el siglo III a.C., durante la expansión del budismo bajo el emperador Ashoka. Los persas zoroastrianos lo adoptaron. Los cristianos nestorianos de Persia, una rama del cristianismo temprano que se separó de Roma en el siglo V, empezaron a usar cuentas de oración en el siglo VI después de Cristo. Ellos estaban en contacto directo con comunidades budistas en Asia Central. De Persia, la tecnología migró a Bizancio durante los siglos VII y VIII, cuando el imperio bizantino tenía fronteras comunes con el mundo persa. Los monjes ortodoxos griegos adoptaron el komboskini, cuerda con nudos, luego cuentas, para rezar la oración de Jesús de forma repetitiva. Aparece documentado en textos monásticos bizantinos del siglo IX. De Bizancio a Europa occidental durante las cruzadas, los cruzados que pasaron décadas en Tierra Santa, entre los siglos XI y XII, tuvieron contacto directo con monjes ortodoxos y con musulmanes que usaban el tasbih. Observaron la tecnología, la llevaron de regreso a Europa, y en el siglo XII, los monjes cistercienses empezaron a experimentar con coronas de oración para rezar salmos repetidos. Finalmente, en el siglo XIII, la orden dominicana sistematizó el uso de las cuentas para rezar el Ave María 50 veces, divididas en 5 décadas que correspondían a misterios de la vida de Jesús y María. Esa sistematización se popularizó masivamente en el siglo XV con la imprenta, que permitió distribuir manuales de cómo rezar el rosario por toda Europa. Pero el objeto físico, las cuentas, ya existía desde hacía 1800 años en Asia, y la evidencia arqueológica cierra cualquier debate. En el Museo Británico puedes ver malas budistas de piedra y hueso, datados del siglo II a.C., encontrados en stupa budistas en India. En el Museo de Arte Islámico de Doha puedes ver tasbihs de marfil del siglo VIII después de Cristo, prácticamente idénticos a rosarios católicos, excepto por el número de cuentas. En el Museo Bizantino de Atenas puedes ver komboskinis ortodoxos del siglo X con estructura de 50 nudos, precursor directo del rosario latino. 3 objetos. 3 tradiciones religiosas. Mismo diseño. Misma función. Misma técnica. Eso no es coincidencia simbólica. Eso es transmisión cultural material con ruta rastreable.
Y aquí está el punto filosófico clave que Spinoza destacaría. El rosario no es doctrina religiosa, es tecnología cognitiva neutral. Es una herramienta para facilitar la repetición mental sostenida. Esa herramienta puede ser usada para recitar el Ave María, o el Om Mani Padme Hum budista, o el Alá Akbar islámico, o el Hare Krishna hindú. La herramienta funciona igual en todos los contextos, porque responde a la misma necesidad psicológica humana. Ayuda externa para mantener el foco en un acto repetitivo sin carga cognitiva adicional. La Iglesia Católica no inventó esa solución técnica, la tomó prestada, y luego construyó una leyenda piadosa que la Virgen María se apareció a Santo Domingo y le entregó el rosario en 1214, para ocultar el hecho de que era tecnología importada de Asia. ¿Y funciona el rosario como herramienta devocional? Por supuesto. Funciona para católicos igual que funciona para budistas, hindúes, musulmanes y sikhs, porque la herramienta es efectiva independientemente del contenido doctrinal que se le superponga. Pero eso no lo hace cristiano en origen, lo hace humano en origen, asiático en geografía, y adoptado por cristianismo europeo en el siglo XII con ruta de transmisión claramente trazable desde India hasta Roma, pasando por Persia, Bizancio y las Cruzadas. Práctica número 6. Sin base en el Nuevo Testamento, sin uso por Jesús o los apóstoles, documentada en Asia desde el siglo VI a.C., transmitida a Europa vía Ruta de la Seda, monjes nestorianos, Imperio Bizantino y Cruzadas, sistematizada por dominicos en el siglo XIII, popularizada con leyendas de apariciones marianas para ocultar su origen no cristiano, verificable en museos de 3 continentes, analizable en textos budistas sánscritos, en manuales monásticos bizantinos, en tratados dominicos medievales. Ruta completa reconstruida por historiadores de religiones comparadas. Rosario. Mala budista cristianizado. 6 prácticas, todas con origen documentado fuera del cristianismo primitivo. Todas adoptadas por necesidad política, estética o técnica entre los siglos IV y XIII. Ninguna instituida por Jesús o los apóstoles. Y ahora viene la 7ª, la más importante, la más sagrada, la que define al catolicismo desde su núcleo teológico mismo, la Eucaristía. Práctica 7. Comunión, Eucaristía. Y llegamos al corazón, al sacramento central, al misterio fundacional del catolicismo, la Eucaristía, pan convertido en cuerpo, vino convertido en sangre, transubstanciación. El momento donde, según la doctrina oficial, Jesús se hace literalmente presente en el altar bajo apariencia de pan y vino, el acto más original, más cristiano, más revelado directamente por Cristo en la última cena, ¿verdad? Mentira. Y aquí la evidencia es tan devastadora que los propios apologistas cristianos del siglo II tuvieron que reconocer el problema. Porque resulta que el culto a Mitra, la religión mistérica persa que fue competencia directa del cristianismo en el Imperio Romano durante 300 años, tenía exactamente el mismo ritual. Palabra por palabra, gesto por gesto, los iniciados mitraicos celebraban un banquete sagrado donde consumían pan y vino consagrados que representaban la carne y la sangre del Dios sacrificado. Comían pan redondo marcado con una cruz. Bebían vino de una copa ritual. Y creían que mediante ese acto participaban místicamente en el sacrificio redentor de Mitra, quien había sido asesinado y resucitado para salvar a la humanidad. ¿Te suena familiar? Porque es idéntico. No parecido, no simbólicamente similar. Idéntico en estructura ritual, en teología sacrificial, en objetos materiales usados, en efecto espiritual prometido. Y lo más impactante, el culto mitraico es anterior al cristianismo. Los mitreus, templos subterráneos de Mitra, empezaron a construirse en Roma en el siglo I a.C. El banquete ritual mitraico está documentado en inscripciones del siglo I después de Cristo, décadas antes de que los evangelios fueran escritos. La evidencia arqueológica es incuestionable. Ve al Mitreo de Santa Prisca en Roma,
descubierto bajo una iglesia católica en 1952. En las paredes del templo mitraico del siglo II hay frescos que muestran el banquete sagrado. Mitra y el dios Sol sentados a una mesa, con pan redondo marcado con cruz y una copa de vino. Inscripción en latín: Él nos salvó derramando su sangre eterna. Ve al Mitreo de San Clemente, también en Roma, directamente bajo la basílica.